Bueno, mira, aquí tenemos el problema. El profe nos dijo que tenemos que determinar V, esas son, ¿cómo se llama? Frecuencias, no, dominio temporal de voltaje y de la corriente. Del circuito, el circuito ya es un circuito en corriente alterna, con corriente alterna. Aquí nos dio el valor de voltaje. El valor de voltaje es este senoide, que son 20 seno, entre paréntesis, de 10t, este es el argumento, más 30 grados, con lo de voltaje, ¿va? Entonces, a partir de esto debemos encontrar el voltaje, debemos de primero encontrar la impedancia, para después encontrar lo que es la corriente, el voltaje o la tensión más bien. Entonces, a partir del circuito ya nos están dando aquí dos valores, el valor de la resistencia y el valor del inductor. Aquí en este caso el inductor, el que el profesor nos explicó, fue un capacitor. Entonces, aquí empezamos que a partir de la fuente de tensión, que es esta, podemos definir que W, o sea, es igual a 10, o sea, la parte del argumento, este número, es igual a 10. Entonces, sacando la coordenada, pues obtenemos que el valor de V es igual a 20, con un ángulo de menos 60. ¿Por qué menos 60? Porque aquí nos está dando un ángulo de 30. Pero si nosotros lo ponemos en un plano cartesiano, tenemos que se ubica 20, el eje del seno positivo, ubicamos el 30, abre a la derecha porque es positivo, 30 positivo, que son 30 grados, y lo que nos resta son 60 grados. Pero es más correcto poner el valor que resta que este valor. O sea, ponemos el valor de acá y lo ponemos negativo porque está en el eje negativo, está en el cuadrante negativo, por eso lo ponemos negativo, porque faltan 60 grados para llegar al coseno positivo. Por eso utilizamos el ángulo de 60 grados. Para sacar la impedancia solo es juntar los valores de, o sea, Z hace referencia a la impedancia, igual el 4 es el valor de la resistencia y más JWL. Esta es una fórmula que nos dan del principio. En este caso, se va a quedar así cuando es un inductor. Si nosotros tuviéramos un capacitor, quedaría a la inversa, 1 sobre JWL, WC. Esta es la de un capacitor, y esta es la de un inductor, pero como tenemos un inductor, queremos encontrar el inductor obviamente, entonces lo dejamos así. Eso es solo para que lo tengas en cuenta. Entonces dejamos Z es igual a 4 más JW. ¿Cuánto vale W? Sabemos que W vale 10, entonces sustituimos 10. ¿Cuánto vale o cuánto es el valor del inductor? Es 0.2 henrios, entonces lo sustituimos aquí también, 0.2. Multiplicamos 10 por 0.2, son 2. Y la J se pasa igual porque hace referencia al número imaginario. Y aquí tenemos una coordenada, esto es igual a ohms, y esto es una coordenada rectangular que es igual a 4 más J2. Este es el número real y este es el número imaginario. Entonces, para sacar la corriente era necesario encontrar la impedancia, porque para sacar la corriente necesitamos dividir el voltaje entre la impedancia, que es Z. Entonces ya tenemos el valor de Z, que es esto, y tenemos el valor de voltaje, que es el inicial que tenemos aquí. Nada más lo hicimos en la fórmula para hacer una división y encontrar la corriente. Dividimos el valor de voltaje, que son 20 con un ángulo de menos 60 grados, entre 4 más J2. En este caso, si te acuerdas, cuando queremos dividir, no se puede dividir entre números rectangulares, solo se puede dividir entre números polares. Entonces debemos hacer una conversión aquí abajo. Debemos de convertir esto a coordenada polar. Entonces hacemos las operaciones pertinentes, que son para encontrar R es elevado al cuadrado el número real y el número imaginario, sumarlos y sacar una raíz que es igual a 4.47. Y para encontrar el ángulo es hacer tangente inversa de y entre x, que sería 2 entre 4, y son 26.56. Entonces ya tenemos las dos coordenadas polares. Ahora no me falta dividirlas. ¿Cómo se dividen? Solo se dividen los dos números. 20 entre 4.47 son 4.47 de nuevo. Y se restan los ángulos. En este caso se va a quedar como menos 60 menos 26.56. Pero como los dos van a ser negativos, se suman y quedaría un ángulo de menos 86.56 amperes. Ya es la corriente. Para encontrar el voltaje, hacemos uso de la corriente que acabamos de obtener y la impedancia. La vamos a multiplicar. Pero la corriente ya la tenemos, pero está en coordenada polar. Entonces esta sí está correcta, porque las coordenadas polares son las que se pueden multiplicar. Y en este caso queremos encontrar el voltaje. Pero si te acuerdas, en un circuito en serie,
la corriente es la misma. Entonces la corriente en este caso no hubo interferencia que pusiéramos el 4. Porque el J2 corresponde al inductor y el 4 corresponde al valor de la resistencia. No hubo problema porque la corriente es la misma, o sea, no importa si saco la corriente de estos dos, va a ser la misma. Aquí sí hay problema porque aquí el voltaje, yo no quiero saber el voltaje de la resistencia, yo quiero saber el voltaje del inductor. Entonces, el 4 lo omitimos, no ponemos el 4. Debemos de multiplicarlo por esto, por J2. Debemos multiplicar esto por J2. Esto es una coordenada polar y es una coordenada rectangular. La rectangular todavía sigue siendo rectangular. Esta hay que convertirla a polar. ¿Cómo la convertimos? Nos va a dar este valor. Pues en la calculadora tomamos el valor polar. ¿Se nota? Sí. Ponemos el valor de 0. ¿Por qué? Porque 0 ya no tenemos nada, no tenemos un 4, no tenemos nada. Ponemos 0, 2. Y ya nos da el valor 2 y el ángulo de 90. Por eso sale el ángulo de 90 y por eso sale este 2. Lo sustituimos aquí y multiplicamos 2 por 4.47, 8.94. Y los ángulos se suman, menos 86.56 más 90, 3.44 positivo voltios. Ya tenemos la impedancia, la corriente y el voltaje. Lo que nos resta es convertirlos a referente al dominio temporal, tanto de I como de V. ¿Cómo se convierten? Pues simplemente nada más acomodas el valor de cada una, 4.47, con el seno respectivo, porque todo lo que tú evaluaste, lo evaluaste con seno al principio. Ponemos 4.47 seno, entre paréntesis, 10t, que es el argumento, se queda igual, menos, aquí ponemos el ángulo, en este caso el ángulo que acompaña el 4.47 son 86.56 amperes. Esto mismo hacemos con el de voltaje, 8.94 seno, 10t, que es el mismo argumento, más 3.44 voltios. El problema aquí es que la forma para que se expresen bien debe ser en coseno. ¿Cómo lo convertimos a coseno? Pues utilizamos esta regla. Verificamos que si el seno es positivo, al ángulo le vamos a restar 90. Y si el seno es negativo, al ángulo le vamos a sumar 90. En este caso el seno es positivo. Menos 86.56 menos 90 se van a sumar porque son negativos y nos da un valor de menos 176.56 amperes. Y esta ya es la correcta, referente a la corriente. Al voltaje es lo mismo. Al voltaje tenemos un seno positivo, le restamos 90. En este caso va a haber diferencia. Más 3.44 menos 90 menos 86.56 voltios con coseno. Y aquí ya quedan los dos resultados que debemos de obtener.